Saludos. Ya pasaron las elecciones de Estados Unidos. Todavía no se puede decir quién ganó. Obviamente Joe Biden lleva la delantera y todavía se está contando en algunos estados como Arizona, Georgia, Nevada, Pensilvania. En todos estos estados Biden lleva la delantera. Todavía no se puede decir que ganó, pero ya es un hecho que él va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. En Pensilvania específicamente, que tiene 20 votos electorales, si, aquí él lleva la delantera, 10 o 12 mil votos, algo así, la última vez que chequeé. Ese era lo que llevaba de ventaja a Trump. En los otros también él le lleva, aunque el margen no es tan amplio, le lleva también ventaja. ¿Y qué significa esto? Que Joe Biden, y el que está solo unos cuantos, unos 6 votos tenía también de diferencia para llegar a los 270. Ya si gana Pensilvania, que tiene 20 votos electorales, o cualquiera de estos otros estados, ahí mismo se trancó el juego y definitivamente que Joe Biden es el presidente. ¿Trump tiene posibilidades? No creo. Pueden existir los milagros, existen los milagros, puede ser que se revierta esto y que gane, muy difícil, pero imagínense que todos esos estados se revierta lo que es el conteo y que Trump gane los 4 estados, solamente que yo le mencioné, los que faltan, todos los 4, 5, 6 que faltan, de que él lo gane todo, solamente así, y eso es muy difícil. Hay expectativa en el país, porque no se sabe las reacciones, ya han habido protestas, todo esto, no se sabe lo que va a pasar. Escuché también esta tarde que Trump dio señales de que, siendo esto, como él dice, un fraude, según él, que es difícil que él, como que dio ciertas señales de que podría negarse a entregar la presidencia, cosa que es muy difícil. Él ha dicho esto otras veces, pero es muy difícil que él haga esto, porque es un país con muchas reglas que yo no creo que él le permitan hacer eso. De todas maneras, Trump perdió prácticamente. Es muy difícil aceptarlo para muchos. A uno le sorprende mucho que él haya perdido. ¿Y por qué a uno le sorprende? Porque si bien es cierto que los problemas y las controversias que Trump ha tenido, no se puede negar que tiene mucha influencia todavía, tanta que fíjense cómo está de cerrada esta votación. Eso indica que Joe Biden no tenía gran ventaja sobre él. Ustedes recuerdan los rallies, todas esas concentraciones que él hacía, de esas manifestaciones, donde si a una de Biden iban 1000 personas, a la de él iban 10 o 15 o 20. O sea, tiene mucha influencia. Lo que más sorprende es también que la economía no está mal, a pesar de la pandemia y de todos estos problemas que ha suscitado esta enfermedad. A pesar de todo eso, la economía se mantiene más o menos estable. Y entonces también es muy difícil que un presidente en ejercicio pierda. Y es muy difícil que pierda, y mayormente cuando la economía está más o menos estable. Recuerden a George W. Bush, que a pesar de todo, los ataques a la Torre Gemela, a pesar de que invadió Irak, todos esos conflictos que habían, George W. Bush ganó. La gente no votó por él. Entonces, ahora, ¿por qué perdió Trump? Esa es la gran interrogante. Si tenía buena aceptación en mucha gente,
si es de los pocos presidentes que trató por lo menos de cumplir con su promesa de campaña, si la economía está bien, a pesar de todo esto, ¿por qué perdió? Y no hay que ser un gran politólogo ni nada que se parezca para uno entender por qué perdió Donald Trump. Y es que no solo eran los conflictos que generó para ganar, que a muchos nos sorprendió que ganara, con tantos conflictos. No creo que en la historia republicana de Estados Unidos haya otro presidente que pueda ganar con una mínima parte de los problemas que él tenía. Sin embargo, ganó. Porque hay que decir que Trump conectó con mucha gente con la que no se había conectado los demás candidatos anteriores a él. Y es que, si bien es cierto que él es controversial, hay muchas cosas de las que Trump hablaba que son ciertas. Mucho desorden que hay en este país, desorden con lo que es los acuerdos internacionales de comercio, el problema de China, el problema de la inmigración. Todos esos son problemas muy graves que tiene este país, que no se han resuelto, pero que él por lo menos trató de arreglarlo un poco. Pero el principal problema de Donald Trump fueron los muchos conflictos a los que se enfrentó. Él cambió prácticamente la historia de este país. Todos los acuerdos internacionales, prácticamente todo, de una vez lo trató. Lo que no eliminó, lo demás lo puso en pausa. ¿Entiendes? Este es un país con reglas, con mucha institucionalidad. Él es un hombre desordenado, prepotente, un hombre que no sigue direcciones, directrices. Y aquí, aunque haya muchos problemas, los presidentes, los líderes siempre tienen que llevar, se dejan llevar por sus asesores. Yo creo que el principal problema de él fue ese, que nadie lo podía controlar. Tenía muchos conflictos con lo que decía. Por ejemplo, cuando hablaba de cualquier situación, algunos de los mismos de la Casa Blanca, de sus asesores, salían a desmentirlo. Son muchas cosas. Y siguió cometiendo errores tras errores en los últimos tiempos. No pudo construir su muro, fue algo de su promesa de campaña que se necesita, porque realmente hay mucho desorden con la inmigración. Pero ese mismo tema de inmigración, si bien es cierto que se sobreentiende que hay que arreglar muchas cosas ahí, él tuvo mucho conflicto con el asunto de la separación de los niños, y aunque lo hiciera con buena intención, porque hay que decir que es un hombre nacionalista a carta cabal, porque todo lo demostró con los problemas que tuvo con la guerra que le armó a China, con las empresas que trató de que se quedaran en este país para generar empleo, entre otras muchas cosas. El empleo subió, obviamente, porque él fue muy proteccionista de las empresas de Estados Unidos. Pero cometió muchos errores en los últimos tiempos, todavía en la campaña, ya a día de las elecciones, siguió cometiendo errores. Como le digo, este asunto de la separación de los niños afectó mucho con la inmigración, la guerra que armó con el asunto de DACA, del TPS, el asunto de todas las deportaciones, que aunque Obama deportó más que él hablaba más de eso y se le vio como un racista, como que estaba en contra de la no tanto de la inmigración, sino de los hispanos, entre otras muchas cosas, muchos conflictos. La pandemia fue un tema que él no manejó muy bien. Incluso salió evidencia de que a él se le dijo un par de meses antes de todo lo que sucedió, del brote real del COVID. Antes de eso se le advirtió: presidente, cuidado, que vamos a tomar medidas por esto, y él le hizo caso omiso. Y todavía cuando comenzó la pandemia hizo caso omiso y duró varias semanas, meses, y ya cuando había muchos muertos fue como que se puso las pilas y comenzó a poner las cosas un poquito en orden.
y siguió cometiendo errores, hablando mucho sobre esta misma enfermedad, cosas incoherentes, cosas que no tenían sentido, que todo eso, y dijo que la hizo que mucha gente se pusieran en contra de él. Esta pandemia, que es lo que más ha afectado a uno, el doctor Fauci, que es el que dirige todo eso, conflicto con él. Lo último que dijo antes de la campaña fue que lo iba a votar si ganaba, y entre otras muchas cosas. El presidente, para mí, mejor presidente que lo que pueda hacer quizá Biden para mí, pero Donald Trump no es un tipo institucional, no es un tipo que sigue directrices. Este país es prácticamente en asuntos de, como le dije, de acuerdo y de lo que es hacerle frente a la unión de este país con otros países, es un desastre. Mucho conflicto cada vez que salía de viaje. O sea, término institucional es un desastre. Se dice que es una persona que no es muy demócrata, es una persona que, como le dije, las cosas debe ser como él dice, y como muchos dicen y siguen diciendo, incluyendo a Bernie Sanders, y muchos corroboran con él, de que es un peligro para la democracia de este país. Ustedes vieron lo que ha dicho, que si ganaba, era porque si perdiera por fraude, que la corte, que llevarlo a la corte. En medio del debate, ese problema con los supremacistas blancos, los desórdenes, lo instaron a que él se retractara y dijera que él no lo apoyaba, y no lo hizo. O sea, dejando un claro mensaje de que sí él lo apoyaba. Todas esas cosas le hacen daño a la democracia, a la institucionalidad de este país. Definitivamente. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días, pero básicamente eso fue lo que pasó con Donald Trump. ¿Por qué perdió? Por eso. Porque la gente le tiene miedo, como un demócrata, piensa que puede ser un peligro para la democracia. Todos los errores que cometió con la pandemia, con el asunto de la inmigración, tantas cosas que aunque muchas le hizo con buena intención, no lo hizo de la mejor manera. Y le pasaron factura. Difícil, con un solo periodo, la economía bien y perder las elecciones, pero así es la democracia. Perdió Joe Biden. Vamos a ver, los demócratas no son una persona que piensan mucho en este país, solo piensan en los inmigrantes ilegales, son promotores del aborto, son promotores del matrimonio del mismo sexo, no son muy institucionalizados. Ellos, los demócratas, hay que decir que son un poco desordenados en eso y no van mucho como Trump, no son muy nacionalistas. Pero bueno, ahí están. Muchos están de acuerdo con esos temas, otros están de acuerdo, otros no, pero así es la cosa. Perdió Donald Trump. El próximo presidente Joe Biden, ojalá que todo salga bien. Yo insisto y sigo diciendo que Joe Biden, ¿por qué yo no voté por Joe Biden? Porque yo creo que él no está bien, como que no está lo suficientemente saludable como para durar 4 años en la presidencia, y me da un poco de temor que la vicepresidenta sea la presidenta de un país tan complicado como este. Pero ahí está la democracia, cada quien votó por quien quiso, y vamos a ver, ojalá que todo vaya bien. Así están las cosas. En las próximas horas se piensa que Joe Biden se va a declarar ya ganador y próximo presidente de Estados Unidos por los próximos 4 años. Gracias por estar ahí. Un saludo para todos.